Nunca pensé que una misteriosa visita cambiaría mi vida, la invitación que no esperaba. Recuerdo claramente el sonido del timbre. Era un día gris, frío. La lluvia caía con fuerza, creando un murmullo constante que llenaba el aire. Cuando abrí la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Allí, en el umbral, había una figura envuelta en sombras, con un abrigo negro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero su mirada era intensa, llena de secretos. Te he estado esperando, dijo con una voz suave pero firme. Sus palabras resonaron en mi pecho, como un eco de algo que aún no comprendía. Me extendió un sobre. Solo un sobre. Sin explicación, sin contexto. Sus manos temblaban levemente, eso me desconcertó. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Tomé el sobre con manos temblorosas. Era un objeto ordinario, marrón y desgastado, pero al tocarlo, sentí una extraña energía, como si alguien me hubiera electrificado. Había algo en esa visita que despertaba mi curiosidad y mi miedo al mismo tiempo. Abrí el sobre, y una carta cayó al suelo. Mis ojos se abrieron como platos cuando leí el nombre, Conferencias de la Verdad. No sabía qué significaba, pero mi corazón latía con fuerza, como si estuviera tratando de escapar de mi pecho. Miré hacia arriba, y la figura ya no estaba. Solo el eco del timbre sonaba en mi cabeza y la lluvia seguía cayendo, en un ritmo monótono, casi siniestro. Un sudor frío cubría mi frente. Me senté en el sofá, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Había visto a esa persona antes, pero no podía recordar dónde. Un nudo se formó en mi garganta. La carta parecía arder en mis manos. Has sido seleccionada, decía. ¿Seleccionada para qué? Mis pensamientos giraban descontrolados. Siempre había sido tan normal, tan insignificante. ¿Por qué yo? Lo único que sabía era que debía averiguarlo. Y rápido. Un susurro en mi mente me decía que esta era la oportunidad definitiva, pero otra voz, alarmada, gritaba que estaba alcanzando más de lo que podía manejar. Con los ojos aún fijos en la carta, sentí una oleada de emoción y miedo. Sin darme cuenta, había tomado la decisión. Tenía que descubrir qué significaba todo esto. Antes de que pudiera dejar de pensar, el teléfono sonó. Un pitido agudo cegó el silencio. Miré la pantalla, una llamada desconocida. Mi pulso se aceleró. Deslicé para contestar, y una voz profunda y familiar dijo, Lidia, necesitamos hablar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, da un buen golpe en ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. ¿Quién es? Pregunté, mi voz temblaba. No estaba segura de si quería escuchar la respuesta. En el fondo, sabía que había algo más detrás de esa llamada, algo que iba más allá de mi cotidiana existencia. Es importante. Necesito que vengas a mi oficina, insistió la voz. Reconocí su tono autoritario, pero lo que más me sorprendía era que lo conocía. Se trataba de Alex, mi antiguo jefe. Había pasado años desde que dejé ese trabajo y, con ello, la parte de mí que era parte de un mundo que ya no reconocía. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mi mente corría a 1000 por hora. Mi curiosidad ardía, pero el miedo se apoderaba de mí al mismo tiempo. La carta que aún sostenía en mi mano parecía estar ardiendo cada vez más. Esto no es solo sobre ti, Lidia. No estás en peligro, al menos no todavía.
Pero hay cosas que debes conocer sobre esas conferencias. Su voz se volvió sombría, y una punzada de inquietud me atravesó. Sin darme tiempo a responder, él continuó, te las enviaré por mensaje, pero no puedes compartir esto con nadie. Es privado. Respiré hondo, tratando de calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. La incertidumbre me ahogaba. Con cada latido, me preguntaba si había tomado una decisión acertada al querer descubrir la verdad oculta tras esa misteriosa visita. Miré por la ventana, la lluvia ya no parecía tan monótona, sino que ahora tenía un aire más ominoso, como si el mundo supiera algo que yo desconocía. Está bien. Te veré en una hora, dije finalmente, recordando que tenía un poco de tiempo antes de dar ese salto hacia lo desconocido que había estado evitando. Colgué el teléfono y dejé que la carta cayera sobre la mesa. El inquietante nombre de las conferencias de la verdad danzaba por mi mente como un mantra. Me levanté, como si una fuerza externa me guiara, y caminé hasta la ventana. Fuera, los coches pasaban raudos y la gente corría, buscando refugio. Pero yo no podía simplemente ocultarme. Debía confrontar lo que se estaba desplegando ante mí. Mientras me preparaba, algo me dijo que este momento marcaba un punto de inflexión. Una voz interior me animaba a ser valiente, a aceptar lo que sea que se avecinara. Pero entonces un golpe en la puerta regresó mi atención hacia la realidad. Miré hacia el reloj, ya había pasado casi 1 hora y media. La figura en la puerta era familiar. Al abrir, descubrí a Laura, una de mis amigas más cercanas, con una expresión de preocupación genuina. Estaba en el vecindario y pensé que podría pasar, dijo mientras pasaba. Noté que su rostro palideció al ver mi aspecto descompuesto. Lidia, ¿te encuentras bien?, preguntó, y en su mirada comprendí que no podía ocultar lo que realmente sentía. Hay algo que tengo que hacer hoy, Laura. Algo que puede cambiarlo todo, respondí, sintiendo que mi voz resonaba no solo con miedo, sino también con una ligera chispa de esperanza. No puedes enfrentar esto sola, insistió. Su apoyo era un airado soplo de aire fresco en medio de mi tormenta interna. Dímelo todo, describí la figura, la carta y la llamada de Alex. A medida que hablaba, me di cuenta de cuán desesperadamente necesitaba compartir esta carga. Laura me escuchó con atención, sin interrumpirme. ¿Y si es peligroso? ¿Qué pasa si te metes en problemas?, preguntó, pero había algo en su tono que también me dio fe. No puedo quedarme estática, Laura. Tengo que averiguarlo. Los misterios me llaman, y siento que puedo encontrar respuestas. Nunca he sentido esto antes, confesé. Laura asintió, y una creciente intriga brilló en sus ojos. Voy contigo, su decisión me tomó por sorpresa. No había esperado que me acompañara, y eso encendió una luz de esperanza en mi corazón. Quizás, solo quizás, esto no sería tan aterrador si estaba con ella. Entonces, mientras nos dirigíamos hacia la puerta, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Alex: es urgente. Ven enseguida. No hay tiempo que perder. Los escalofríos regresaron, pero esta vez estaban llenos de algo más que miedo. Era una mezcla de inquietud y anticipación. Miré a Laura y le dije, vamos. La puerta se cerró tras nosotras, y el futuro se presentaba ante nosotros como un enigma lleno de posibilidades. Pero, al dar el primer paso hacia lo desconocido, una sombra se cruzó en nuestra dirección, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién más estaba al tanto de lo que nos esperaba? La lluvia caía con fuerza, haciendo eco a nuestro paso mientras nos dirigíamos a la oficina de Alex. Las calles, antes bulliciosas, parecían sumergirse en una quietud inquietante. Respiré hondo, intentando acallar mis pensamientos, pero la desazón persistía. Laura caminaba a mi lado, el silencio un refugio extraño, y sentía los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró Laura, su voz suave como un susurro. Su preocupación era palpable, pero había una determinación en sus ojos que me tranquilizaba. Yo tampoco, respondí con una risa nerviosa.
Nunca imaginé que volvería a ver a Alex, o que esto implicaría algo más que un café de negocios. ¿Qué crees que está en juego aquí? ¿Por qué no pudo decirte por teléfono? La pregunta flotó entre nosotras, llenando el espacio con incertidumbre. No tenía respuestas. Había un caos en mi mente, un mar de preguntas incesantes que me dejaba tambalear. ¿Por qué me había llamado? ¿Qué secretos involucraban esas conferencias? Recordé la carta, el nombre de las conferencias de la verdad aún ardiendo en mi memoria. No sabía a qué me estaba metiendo. Cuando llegamos al edificio de oficinas, el ambiente cambió, la sofisticación del lugar parecía aplastante. Este había sido mi mundo en algún momento, lleno de trajes y reuniones, pero ahora eso se sentía distante, como un sueño del que había despertado. Entramos en el vestíbulo, los cuadros en las paredes lucían una elegancia incomprensible, pero yo solo podía pensar en la razón por la que estábamos ahí. ¿Estás segura de esto?, preguntó Laura, su mano apretando la mía. Ni siquiera lo sé. Pero hay algo que me dice que no puedo darme la vuelta, respondí, sintiendo una oleada de adrenalina recorrerme. Las puertas del ascensor se abrieron y ambas entramos. Era un momento en el que el mundo exterior se desdibujaba, y solo existíamos nosotras dos en esa pequeña caja de metal. Con cada piso que subíamos, la tensión aumentaba. La luz del panel se encendía, marcando nuestra ascensión hacia lo desconocido. Cuando el ascensor se detuvo, el sonido de la puerta deslizándose se sintió como una sentencia. Al salir, los pasillos estaban desiertos. Caminamos hacia la oficina de Alex, ubicada en el extremo del corredor. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las ventanas, como si el universo intentara advertirme. Al llegar frente a la puerta, me detuve un instante. ¿Y si esto es un error?, me pregunté, solo para ser sorprendida una vez más por la determinación que brillaba en Laura. No puedes saber si no lo intentas, dijo ella. Sus palabras fueron un bálsamo para mi inquietud, así que tomé aire y llamé a la puerta. La voz de Alex resonó al otro lado. Adelante. La oficina era un santuario de orden y poder, y ahí estaba él, de pie, con la mirada grave. Su rostro había cambiado, la vida que había vivido en los últimos años había dejado su marca. Pero su presencia era inconfundible. Lidia, dijo con un tono que dejaba claro que esto no era un reencuentro casual. Gracias por venir. Esto es más urgente de lo que pensaba. Le hice una señal a Laura para que entrara. Quería que estuviera allí, su apoyo era una fortaleza sólida frente a lo desconocido. Déjame adivinar, no se puede hablar aquí, supe que la respuesta no sería sencilla. Lo que voy a decir no puede oírse fuera de estas cuatro paredes, dijo Alex mientras cerraba la puerta tras nosotros. Entonces, todo cambió. Las conferencias han sido un frente, pero he descubierto algo mucho más grande, continuó. Hay un grupo detrás de todo esto, y no son quienes parecen ser. Se trata de control, poder, y hay personas en juego que no dudarían en hacer daño. Sentí que el aire me faltaba. ¿Hacia dónde me había llevado todo esto? ¿Qué tienes que ver con eso, Alex?, pregunté, la ira comenzando a brotar a través de mi preocupación. Estoy tratando de cortar el hilo antes de que se convierta en un desastre. Por eso te llamé. Necesito tu ayuda. Su mirada era intensa, como si todo dependiera de mí. ¿Por qué yo?, murmuré, sintiéndome atrapada en una telaraña que nunca quise tejer. Porque tú has estado más cerca de la verdad de lo que imaginas, y hay cosas que aún no sabes. El escalofrío inicial regresó, transformándose en un fuego sagrado de visiones no soñadas. La vida que había dejado atrás parecía estar reclamándome a gritos. Se trata de una conspiración, una búsqueda de información que pone a personas inocentes en riesgo. Debes conocer lo que realmente está ocurriendo, terminó, y en sus ojos vi la seriedad de la situación. Laura me miró, su mente trabajando a 1000 por hora, y entonces todo estalló. ¿Estás diciéndonos que tenemos que involucrarnos en esto sin saber a qué nos enfrentamos? Es más grande de lo que pensáis, y no sé cuánto tiempo tengo antes de que ellos se muevan.
Necesito que confíes en mí. Les he enviado pruebas, pero no es seguro, no deben hablar con nadie más. Una sombra pasó por la ventana. Volteé rápidamente, sintiendo que la atmósfera había cambiado, como si un lazo invisible se cerrara. Cuando miré de vuelta, Alex levantó la mano en señal de que había terminado, pero el nudo en mi estómago se había apretado. Sabemos que este camino no es fácil, dijo, pero no podemos dar la media vuelta ahora. La decisión se posó como un manto frío sobre mis hombros, y antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó afuera. Miré a Laura, y en ese instante, comprendí que ya no había vuelta atrás. ¿Nos habíamos adentrado en un laberinto del que no podríamos escapar? La incertidumbre pesaba como un yugo, pero supe que, sean cuales fueran las respuestas, la verdad nos marcaría a fuego. Entonces, un golpe en la puerta hizo eco en toda la oficina, y el sonido era inconfundible. La sacudida de la realidad nos atravesó. Sin una palabra más, el mundo fuera se había intensificado, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestro destino iba a cambiar para siempre. La puerta se abrió de golpe, y la figura que apareció detrás de ella era todo menos bienvenida. Un hombre de traje oscuro, con una expresión fría y calculadora, entró como si perteneciera a esa oficina tanto como Alex. A mi lado, Laura se tensó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Alex, tenemos que hablar, dijo el intruso, su voz era una mezcla de autoridad y amenaza. No es el momento, respondió Alex rápidamente, pero no había convencimiento en sus palabras. La tensión en la habitación se volvió palpable, como si una tormenta se estuviera gestando. Me sentí como un espectador en un escenario lleno de actores desconocidos. El tiempo no espera a nadie, y esto es más serio de lo que crees, insistió el hombre, su mirada fija en mí y luego en Laura. Esa conexión visual fue suficiente para encender mi instinto de supervivencia. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba, aunque intenté mantenerme firme. La incertidumbre se transformó en pánico, y el miedo me empujaba a buscar respuestas. Soy quien está supervisando la situación. Aquí no puedes quedarte, y definitivamente no pueden involucrarse más en esto, respondió con una voz seca. ¿Qué es lo que ocultan? Laura intervino, su tono poblado de desafío. Pero el hombre sonrió de manera enigmática, como si fuera un juego del que se estaba divirtiendo demasiado. Lo que hay en juego es mucho más grande de lo que puedes imaginar, y no podemos permitir que la curiosidad les cueste la vida. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras. La vida que había trabajado para reconstruir en los últimos años podía derrumbarse en un instante. Todo lo que había sentido, la creciente esperanza de un futuro mejor, amenazaba con desvanecerse. ¿Y si decidimos quedarnos? Las palabras salieron de mis labios sin que pudiera controlarlas, como si un impulso interior me arrastrara hacia la oscuridad de lo desconocido. Eso no depende de ustedes, el hombre sonrió, pero había en su mirada una chispa de algo más oscuro, un destello que me hizo pensar en las verdaderas implicaciones de su afirmación. ¿Sabes qué está en juego, Alex?, dijo el extraño, volviendo su atención hacia él. Y tú también lo sabes. Necesitas pensar en lo que estás haciendo. No estoy dispuesto a dejar que le suceda nada, respondió Alex, su voz resonando con una fuerza inesperada. Pero no había claridad, solo un laberinto de emociones cruzadas. La puerta se cerró de golpe tras el hombre, dejando una atmósfera de inquietud en el aire. Me volví hacia Alex, buscando alguna respuesta, alguna dirección, pero su rostro estaba compuesto, lleno de determinación, aunque su mirada manifestaba un torbellino interno. ¿Qué significa todo esto realmente?, le pregunté, intentando encontrar sentido en el caos. Tú has sabido, y no me lo dijiste. ¿Por qué me llamaste? Saber sería poner en peligro tu vida, pero hay algo más que necesito que entiendas. Su tono se suavizó, una mirada de pesar en sus ojos. No es solo sobre la información, se trata de proteger a quienes amas. El peso de sus palabras me inundó. Recordé a mi familia, a mis amigos,
todos envueltos en mi vida como una red de seguridades, y ahora esa red parecía tambalearse en el aire. Pero también pensé en Laura, en este vínculo que se había fortalecido en la adversidad. ¿Y si no quiero protegerme a mí misma? ¿Y si decido que quiero involucrarme? Reté, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. La decisión fue liberadora y aterradora a la vez. Lidia, esto no es un juego. Las decisiones que tomes pueden implicar la vida de otros, dijo, y en su mirada vi una profundidad desconocida, como si realmente le importara. Quizás eso es lo que quiero hacer, respondí en voz baja, pero con convicción. Quizás quiero entender el porqué detrás de todo esto. Siento que si no lo hago, siempre viviré con esta sombra tras de mí. De repente, el sonido de silencio absoluto se rompió con un golpe en la puerta. El hombre que había irrumpido antes regresó con más insistencia. No tienen tiempo, anunció. El pánico se hizo eco en mi pecho, y por un instante, pensé en la posibilidad de escapar. Pero en lugar de eso, me llené de resolución. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, volviéndome hacia Alex y Laura. La incertidumbre era un cuaderno en blanco que deseaba llenar, pero antes de que se pudiera articular cualquier respuesta, el sonido de pasos reverberó nuevamente en el pasillo, esta vez más prudentemente. ¿Quién está ahí?, cuestionó un tono grave, y mi corazón se detuvo, el instante se enfocó en un destello de luz, un nuevo personaje entrante, y en ese momento comprendí que estábamos a punto de ser arrastrados en un juego del que ya no había salida. No hay vuelta atrás, susurré para mis adentros, sintiendo cómo la realidad se deslizaba entre mis dedos como el agua, y la revelación de que, a lo mejor, ya era demasiado tarde para detenernos. El sonido de pasos se intensificó, resonando con un eco que parecía amplificar el tiempo. La figura que apareció a través de la luz del pasillo era una mujer, alta, con rasgos afilados y una mirada que parecía atravesar cada una de nuestras defensas. Su cabello caía en cascadas oscuras sobre sus hombros, y su traje, aunque elegante, tenía un matiz de autoridad que levantó nuevas alarmas en mí. No tienen tiempo que perder, dijo con un tono que reclamaba atención total. Sus ojos se dirigieron a Alex primero, como si supiera lo que pasaba en su mente. Debí imaginar que también buscaba la respuesta en Laura y en mí. ¿Quién es ella?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro tenso. Ella es parte del equipo, respondió el extraño que había irrumpido antes, añadiendo un fragmento de información que no tranquilizaba en nada. Si no hacen lo que se les pida, las consecuencias serán severas. ¿Qué tipo de decisiones necesitamos tomar?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme a pesar de que mi corazón golpeaba con fuerza. Laura se giró hacia mí, un destello de sorpresa en sus ojos. Por un momento, supo que la ansiedad me estaba llevando a algo que a ninguno de los tres le gustaba. Pero la idea de dar un paso atrás ahora era inaceptable. La mujer hizo un gesto con la mano, indicándonos que nos acercáramos. Necesitamos salir de aquí y empezar a movernos. No podemos permitirnos más demoras. Ya están al tanto de nuestra ubicación. Mi mente daba vueltas. Quizás todo esto era un error, un simple juego de sombras y luces del que podría escapar si solo pudiera encontrar la salida. Sin embargo, el ardor de la curiosidad y la necesidad de proteger a las personas que amaba parecían más fuertes que cualquier tentativa de huida. No obstante, levanté la mirada hacia Alex, buscando su apoyo en esta locura. ¿Vas a seguirles el juego? ¿Tienes un plan? Su silencio hablaba más que cualquier respuesta que pudiera darme. No sabía qué hacer, y eso me ahogaba en una mezcla de desesperación y frustración. Lidia, tenemos que confiar en ellos, al menos por ahora, intervino Alex, su voz resonando con una determinación que apenas podía soportar. No tienes que decidir nada ahora, pero tienes que estar lista para actuar. La prisa en sus palabras hizo que el mundo a nuestro alrededor pareciera más irreal. El miedo había tomado un nuevo matiz, había algo más grande en riesgo que solo nuestra seguridad. Yo podía sentirlo en el aire que respiraba, lleno de una tensión eléctrica. ¿Pero a dónde vamos?
Pregunté, la angustia reforzando mis dudas. Hay un lugar seguro donde podemos hablar, respondió la mujer. Su tono había cambiado, parecía estar plenamente consciente de lo que podría perderse en un instante. Y en ese lugar, todos tendrán una opción. ¿Una opción? La incredulidad matizaba mis palabras, pero había algo en el brillo de sus ojos que prometía respuestas. Escuchen. Lo que está en juego no son solo sus vidas, es la realidad de muchos. Y ustedes están en el centro de esto. La decisión de involucrarse de verdad es solo el comienzo. El intruso se adelantó, resumiendo con una mirada descorazonadora. No todos están equipados para lidiar con esto, pero si se quedan, deben ser conscientes de lo que arriesgan y los sacrificios que tendrán que hacer. Mi estómago se revolvió con la certeza de lo que significaba eso. Un escalofrío de culpa me recorrió. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo? La visión de mi familia, mis amigos, y ese espacio que había luchado por construir me pareció también como un sueño lejano que podía desvanecerse al instante. Podemos decidir cuando lleguemos allí, dijo Laura, tomando mi mano mientras me miraba con confianza. No tenemos que hacer esto solos. Esa idea, la de unirse en la adversidad, palpitaba dentro de mí, como si fomentara un nuevo tipo de resistencia. Pero cuando la mujer se giró y comenzó a caminar hacia la salida, no podía evitar sentir que, detrás de cada paso, había un destino ineludible esperándonos. Recuerden, una vez que entren, no habrá vuelta atrás. Y las elecciones que hagan alterarán sus vidas para siempre, advirtió ella, antes de abrir la puerta hacia una oscuridad que, aunque perturbadora, me jugaba al mismo tiempo el anhelo de descubrir la verdad. Estamos aquí por un motivo, susurré, casi para convencerme, mientras la bruma de incertidumbre nos envolvía, el aire fresco del exterior golpeó mi rostro, respiraciones entrecortadas y miradas nerviosas nos rodeaban. Entramos en un espacio nuevo, pero el sentido de peligro no se desvaneció. En cambio, se multiplicó, un golpe sordo resonó tras de nosotros, y un nuevo destello de luz iluminó brevemente la escena, revelando la multitud de sombras acechantes que habían decidido moverse. En un instante, entendí que las decisiones que tomaría nos llevarían a un abismo del cual no podríamos escapar. Lo que sea que elijamos, jamás volveremos a ser los mismos, dije, y en el eco de mis palabras, el verdadero viaje apenas comenzaba. El viento arrastraba las hojas secas, creando un murmullo que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. La luz del faro cercano proyectaba sombras competidoras en la penumbra, mientras la mujer avanzaba con una seguridad inquietante. Laura todavía sostenía mi mano con firmeza, su abrazo era mi ancla, pero en su mirada había también un destello de duda. ¿Qué está pasando aquí? Volvió a interrogar Alex, rompiendo el silencio que había caído de repente. ¿Por qué nosotros? Porque tienen algo que muchos han perdido, una voluntad para actuar, replicó la mujer, deteniéndose en seco. La única pregunta que necesitan responder es, ¿están dispuestos a arriesgar lo que tienen por algo más grande? Mis pensamientos chocaban entre sí. Las posibilidades daban vueltas en mi mente como un torbellino. ¿Qué significaba algo más grande? Las imágenes de mi infancia, de momentos compartidos en la calidez del hogar, inundaron mi mente como una película en descomposición. Reviví el abrazo de mi madre, la risa contagiosa de mi hermano. ¿Era esto lo que estaba en juego? Esto no es un juego, pensé en voz alta, mientras el eco de mis palabras resonaba en la noche. No estoy dispuesta a perder a quienes amo solamente por, y me detuve, incapaz de articular lo que temía que sucedería. Lo entiendo, intervino la mujer, su voz adquiriendo un matiz más suave. Pero si no hacen nada, podrían perderlos de todos modos. ¿Acaso no ven cómo el mundo se desmorona a su alrededor? Ustedes son piezas cruciales en este rompecabezas. Me preguntaba en qué parte del rompecabezas había estado yo, y si alguna vez había creído que encajaría en uno tan complicado. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ustedes?, pregunté, la incertidumbre impidiendo que mi voz sonara tan firme como deseaba. En este momento,
no hay garantías, solo opciones, dijo. Lo que pueden decidir ahora es un acto de fe. Pueden elegir dar un paso adelante o quedarse en la oscuridad. ¿Y qué pasa si elegimos quedarnos?, preguntó Laura, desafiando la renuencia que había empezado a filtrarse en el aire. La tensión creció un poco más entre nosotros. No me malinterpreten, no es solo un desafío personal, advirtió el intruso. Las vidas de otros dependen de la fuerza de su decisión. La idea de ser responsables de otros era un peso del que no sabía si podía cargar. Pero un destello de coraje se encendió en mi interior. Si decidimos actuar, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Primero, debemos llegar a un lugar seguro. Desde allí, les revelaremos detalles que cambiarán la percepción que tienen sobre lo que realmente está pasando, y sobre ustedes mismos, explicó la mujer. La opción que tendrán es elegir cómo desean involucrarse. Aceptar el desafío o alejarse y enfrentar lo que venga. Aguardamos un momento, y las sombras que danzaban alrededor comenzaron a acercarse como un río oscuro. La adrenalina resonaba en mis venas, cada respiración se tornaba más intensa. Era un empujón hacia lo desconocido y, a la vez, una oportunidad para ser parte de algo más grande de lo que jamás había imaginado. Laura me miró, sus ojos iluminados por una mezcla de valentía y miedo. ¿Qué piensas, Lidia? ¿Podemos hacerlo juntas? La pregunta pendía en el aire, y un torbellino de emociones se desató en mí. Un deseo profundo por proteger lo que amaba chocaba con la urgencia de enfrentar mi mayor miedo. Ya no era solo acerca de mí, era sobre lo que significaba ser parte de algo en lo que creía. Si no lo hacemos, si no luchamos, siempre nos quedaremos con la pregunta de ¿qué hubiera pasado?, ¿verdad?, dije, sintiendo que la resolución empezaba a asentarse en mí. Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó la atmósfera, un latido de terror en la distancia, y las siluetas emergieron con un propósito siniestro. «¡Nos están siguiendo!», gritó Alex, y nuestros corazones latieron en un unísono de acción. «Corran hacia el cuerpo de la alberca», ordenó la mujer mientras se movía con una velocidad sorprendente. «No paren hasta que lleguen al camino». Sintiéndome arrastrada por la corriente de sus palabras, apreté la mano de Laura y empecé a correr. Detrás de mí, las sombras se alzaban, como si quisieran devorarnos. En mi mente, la decisión ya estaba tomada, no me detendría, no había vuelta atrás. A medida que los pasos resonaban tras nosotros, un nuevo latido de esperanza y miedo se entrelazaban. Las elecciones que haríamos en ese momento se transformarían en un viaje hacia el futuro, un camino que ni siquiera imaginábamos. Un futuro donde la esperanza podía florecer, incluso en la desesperación, pero, en ese momento, el grito se repitió, más cerca, resonando en mi pecho como una advertencia. Las decisiones que tomaríamos a partir de ahora no solo definirían nuestras vidas, sino que también podían llevarnos a un abismo que, a pesar de su desespero, podría revelarse como nuestra única salida. La noche se convirtió en una sinfonía aterradora de respiraciones entrecortadas y pasos apresurados. Corría con la mirada fija en el camino delante de nosotros, la oscuridad era un velo que apenas podía cruzar. La mano de Laura seguía aferrándose a la mía, una conexión física que me recordaba que no estaba sola en esta vorágine de miedo e incertidumbre. ¿Qué fue ese grito?, preguntó Alex, su voz tensa. La adrenalina hacía que cada palabra retumbara en mis oídos como un tambor funeral. La idea de quedarme atrás, de perderme en esa arena movediza de sombras y ecos, me aterrorizaba. ¿Podría haber alguien más allá? No lo sé, pero debemos seguir corriendo, respondí, empujando el pánico hacia un rincón de mi mente. El impulso de salir de la penumbra y encontrar la luz era más fuerte que cualquier miedo que estuviese a la vista. Finalmente, alcanzamos el borde del cuerpo de la alberca. Paseé la vista rápidamente por el área iluminada, buscando refugio y una salida. El aire se sentía electrificado. La mujer se colocó frente a nosotros, respirando pesadamente pero con una determinación admirable. Debemos apurarnos. No tenemos tiempo para dudas.
Fue un momento fugaz, pero en su expresión vi algo más que inquietud, había un fuego en sus ojos, una pasión por la que estaba luchando, y eso me hizo buscar en mí misma ese mismo ardor. ¿De qué estamos huyendo realmente?, murmuré, manteniendo la mirada en su rostro. No es solo acerca de salvarnos. Es un recordatorio de que el miedo puede ser un aliado poderoso si sabes cómo utilizarlo, respondió la mujer, su tono más seguro. A veces, el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Era eso lo que había hecho toda mi vida? ¿Aferrarme a la seguridad, a la comodidad, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor? Miré a mis amigos, a Laura, a Alex, y comprendí que ser consciente de la realidad era solo el primer paso. Actuar era el siguiente, y no había vuelta atrás. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté, sintiéndome más fuerte en mis palabras. El escenario se había transformado en un punto de inflexión. El deseo de proteger a los que amo se encendía con cada latido que resonaba en mis oídos. Primero, debemos desenmascarar lo que está sucediendo. La oscuridad busca devorarnos, pero hay un grupo que se atreve a luchar contra esto. Son ellos quienes necesitan su ayuda, dijo mientras una sombra más densa se deslizaba tras ella, casi en una danza ominosa. Lo que sea que se acerque, no permitiré que los toque. Fue en ese instante que el grito, que había sido un eco lejano, se acercó alarmantemente. Sentí como el frío se paseaba por mi columna vertebral. Esto es grave, murmuré. ¿Estamos hablando de algo más que solo nuestro bienestar? En este momento, nuestros destinos están entrelazados, respondió ella, y en sus ojos brillaba una inusitada sinceridad. Lo que está en juego no es solo su vida, sino la de muchos otros. Deben comprender que lo que se avecina es más grande de lo que pueden imaginar, y son ustedes quienes pueden hacer la diferencia. Una sacudida de energía recorrió el lugar como un trueno distante. Laura me miró, y por un momento, el mundo se volvió en silencio. En su mirada comprendí que, a pesar del miedo, había un deseo ferviente de luchar. Estoy contigo, Lidia. Si esto realmente puede cambiar algo, debemos intentarlo. El sentimiento de unidad se intensificó, era un halo que nos abrazaba. La mujer sonrió ligeramente, y ese gesto pareció lanzarnos a la senda que necesitábamos. Pero antes de que pudiera responder, la sombra emergente tomó forma. Era un ser que podría haber salido de una pesadilla, con ojos que resplandecían como brasas y una risa sibilante que hizo eco en la desolación de la noche. No hay escapatoria, dijo esa voz asombrosamente melodiosa, y el terror se disparó por mis venas como un veneno oscuro. Instintivamente, tomé la mano de Laura con más fuerza y la atraje hacia mí. Este era el momento en el que debía decidir, huir o enfrentar. La sombra estaba ahí, palpando mis temores, pero, a su vez, el remolino de esperanza también me apretaba el pecho. Miré a la mujer, buscando en su expresión algún indicio de dirección. Ahora es cuando deben luchar, no solo por ustedes, sino por los que quizás ni siquiera conocen el peligro que se avecina, nos instó. Recuerden, el verdadero desafío no solo se trata de sobrevivir, sino de resistir a la oscuridad que intenta consumirnos. El tiempo se ralentizó, cada latido de mi corazón era como el martilleo en una batalla inminente. La sombra se retorcía, alzando la mano, y por un momento, me sentí completamente perdida. Pero la confianza en mis amigos encendió una chispa en mí. Juntos, pronuncié con una firmeza renovada, con un grito colectivo que abarcó nuestro miedo y nuestro deseo de lucha, dimos un paso hacia el abismo que nos esperaba, preparados para enfrentarnos a lo que vendría. Y en el mismo segundo, el vacío entre nosotros y la sombra se iluminó, revelando no solo nuestro destino, sino un secreto que podría cambiar el rumbo de todo. La invitación que no esperábamos ahora estaba entrelazada en nuestras manos temblorosas, y ya no había marcha atrás. El aire denso se llenó de murmullos ocultos, como si los ecos de antiguas promesas resonaran en la penumbra que nos rodeaba. La sombra, lejos de desvanecerse, parecía cobrar vida, creciendo en un torbellino de oscuridad que nos envolvía.
A medida que avanzábamos, el destello de luz seguía danzando a nuestro alrededor, como una esperanza temblorosa que desafió nuestras percepciones. Debemos concentrarnos, dijo la mujer con voz firme, su mirada fija en el ser que teníamos delante. La oscuridad no es solo un enemigo, es un reflejo de nuestro propio miedo. Si queremos enfrentarlo, debemos primero entenderlo. Sus palabras se sentían como un ancla en medio de nuestra confusión. Alex, que había permanecido en silencio hasta ese momento, frunció el ceño. ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso? Ese es un monstruo. Se detuvo, su voz quebrándose con el peso de su duda. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? Una pequeña parte de mí quería dejar que ese miedo dominara. Pero, al sentir la mano de Laura apretada contra la mía, una chispa de determinación surgió. Nosotros somos más de lo que creemos, murmuré, buscando la mirada de cada uno de mis amigos. Hemos enfrentado otras cosas, momentos difíciles. Esto no es diferente no si peleamos juntos. Lidia tiene razón, intervino la mujer, asintiendo al reconocer la verdad en mis palabras. La lucha no es solo externa, es interna. El ser que ven refleja sus temores. Identifiquen sus miedos y enfréntenlos, y solo entonces podrán debilitarlo. La sombra dejó escapar un sonido burlesco que reverberó en el aire, como si entendiera la fragilidad de nuestras almas. Desafiante, alzó su mano y, en un giro repentino, proyectó visiones en el aire vaporoso, imágenes de mis días más oscuros y de los secretos que había escondido incluso de mí misma. Vi el momento en que perdí a mi madre. Su risa se tornó en llanto, su ausencia un eco constante en mi mente. Las imágenes se entrelazaron con las dudas de no ser suficiente, de nunca ser realmente amada, y visiones de las sombras que creía que eran parte de mí. No, basta, grité, mi voz resonando en el abismo. No eres más que una ilusión. Ilusión, la sombra rió, ahora más fuerte. Soy tu verdad no dicha. Cada miedo que has negado, cada dolor que has guardado. Y estoy aquí para reclamar lo que es mío. Laura, aún sosteniéndome la mano, comenzó a inspirar. Lidia, no estás sola. No tienes que llevar esto sola. Nos tienes a nosotros. Su voz se mantuvo fuerte, pero podía escuchar la angustia que apenas ocultaba. Un ángel luchando con su propio demonio, era un recordatorio de que, si bien la sombra podía habitar mis temores, el amor de mis amigos era una luz que podía atravesar incluso la oscuridad más densa. Empecé a respirar con más calma, dejando que ese amor inundara mi ser. La fuerza del apoyo incondicional de Laura y Alex me dio coraje, con una determinación renovada, di un paso adelante, la luz que nos rodeaba pulsando con fuerza. No te miro como una sombra poderosa, te veo como una parte de mí que necesito confrontar. No voy a dejar que me defina más. La sombra se sacudió, como si la singularidad de nuestra unión fuera un hechizo inquebrantable. ¿Qué están haciendo?, preguntó con un tono de desdén, aunque el brillo en sus ojos se tornaba inquieto. ¿Realmente creen que pueden vencerme? Las palabras de la mujer resonaron en mi mente. Muestra tu verdadera forma. Eres el miedo, y el miedo no puede vencer al amor y la verdad. Dijo esta última palabra en voz alta, nuestra voz unida en un eco de desafío, un torbellino de luz nos rodeó, cada una de nuestras manos conectadas, ardiendo en un resplandor compartido. La sombra titubeó, sus ojos ardientes comenzaron a apagarse, y una nueva visión emergió entre las llamas, la imagen de un camino, un destino que nunca había imaginado. Una ciudad que reverberaba con luces y risas, un lugar donde el amor podía florecer. Pero antes de que pudiera comprender por completo ese porvenir, un grito desgarrador cortó el aire, y las luces comenzaron a desvanecerse. La sombra arremetió con furia, su forma cambiando bruscamente, ahora un torbellino de rabia. No se atrevan a dejarme atrás. Debemos movernos, ahora, gritó la mujer, y comprendí que si esa sombra lograba aferrarse a alguna parte de nosotros, podría mantenernos prisioneros.
La conexión con Laura y Alex me impulsó hacia adelante, y en la fracción de un segundo comprendí que el futuro que vislumbraba no era una certeza, sino un nuevo desafío que nos esperaba. Mientras corríamos, la sombra, enrollándose como una serpiente enojada, gritaba atrás: «No pueden escapar de mí. Siempre estaré aquí, oculta en el rincón más oscuro de su ser». Las palabras retumbaron en mi mente mientras me adentraba en lo desconocido, pero en mi corazón había algo nuevo, una chispa de esperanza que me decía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y aunque no sabía lo que nos esperaba, esa conexión indestructible entre nosotros cuatro era la luz que necesitábamos en la oscuridad. Pero el camino que se extendía ante nosotros también traía consigo una elección: sumergirme en el abismo del pasado o encontrar el valor para rebelarme, aún con las cicatrices a cuestas. No podía volver atrás. Y en este nuevo capítulo, la invitación de la lucha se convertía en un llamado a la vida que no había esperado, ni imaginado. La negrura que nos perseguía parecía haberse desvanecido por un momento, como si el eco de mis palabras hubiera abierto una brecha en la oscuridad. Sin embargo, avanzamos con desconfianza, sintiendo como el suelo temblaba bajo nuestros pies, como si la tierra misma temiera lo que estaba por venir. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Alex, respirando pesadamente. La incertidumbre brillaba en sus ojos, y su voz era un susurro temeroso que había sido envuelto en la tormenta. La mujer, que parecía tan serena, giró su rostro hacia nosotros. «No bajen la guardia. La sombra puede intentar seducirlos de nuevo, puede crear dudas, temores ocultos. Deberemos enfrentar lo que viene, no solo afuera, sino dentro de nosotros mismos». Mis músculos se tensaron ante esas palabras. Sabía que, aunque habíamos dado un paso adelante, el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. «Estoy lista», afirmé, sintiéndome un poco más fuerte con cada palabra. Pero incluso mientras lo decía, una preocupación se apoderó de mí: ¿podría realmente dejar atrás todo lo que había sentido? ¿Podría desprenderme de la culpa que había llevado a cuestas durante tanto tiempo? Una súbita ráfaga de aire frío nos hizo estremecer y, como respuesta, Laura cerró los ojos, tratando de centrar su enfoque. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?». La calma en su voz era contagiosa, y con cada segundo que pasaba, podía sentir que su fuerza me envolvía. «Debemos seguir el camino que vislumbraron las luces», dijo la mujer, «aunque no es un camino físico, es un camino que nos llevará a desenterrar esas verdades ocultas que han estado en la sombra». Mientras nos dirigíamos hacia adelante, la neblina comenzó a disiparse, revelando un sendero a través de un bosque oscuro, donde los árboles se alzaban como guardianes de secretos perdidos. Pero el aire estaba impregnado de algo más que solo angustia, había una sensación de nostalgia que nos envolvía, recuerdos de momentos que creíamos olvidados. El silencio de nuestros pasos se rompió cuando Laura dijo de pronto: «Recuerden esos momentos difíciles que llevamos con nosotros. Cada uno de ellos tiene su lugar, debemos entender por qué nos afectan». Su mirada se deslizó hacia mí, y de repente, sentí que el peso de mi propia historia se hizo presente. «Yo no sé si estoy lista para eso», murmuré, ahora sintiendo que aquellas verdades que tanto había escondido empezaban a hervir. «Esas verdades son dolorosas». «Lo son», reconoció la mujer, «pero también son liberadoras. Esa carga que sientes no fue tu elección, pero quedarte con ella, sí es una decisión». «Hay algo sobre el hogar», pensaba, una sensación que surrealista y cruelmente se entrelazaba con el dolor. Sin previo aviso, un estruendo resonó y un grupo de sombras emergió del bosque, ardientes y rocosas, como un fuego devorador. Mis instintos gritaban que retrocediera, pero en su lugar, di un paso al frente, recordando las palabras de Laura. Sabía que ocultar mis miedos solo les daba más fuerza. «Soy más que mis cicatrices», grité, casi asustada del poder que ahora parecía brotar de mí. Las sombras titubearon, como si mi declaración hubiera resonado en su esencia. «¿De verdad crees eso, Lidia?», susurró una de las sombras, su voz retumbando con una familiaridad aterradora. «Las cicatrices son parte de ti. ¿La vida no te ha enseñado eso?». Las palabras se enroscaron en mi mente,
cada recuerdo saltaban en mi palma. Justo cuando creí que tenía el control, el pasado estalló a mi frente, los momentos de soledad, la pérdida de seguridad, el tormento constante de no ser suficiente. No soy solo eso, grité, la rabia ardiendo en mí. No me puedes definir solo por mis sufrimientos. Y en esa repentina explosión de fuerza, logré ver a través de la sombra lo que realmente era, no un enemigo, sino un guardián de la verdad. Aún me quedaba un camino por recorrer, una verdad que develar. Mis amigos resonaban a mi lado, y la luz que emanábamos comenzó a ser más brillante, casi palpable. Las sombras, debilitadas por la luz de nuestra unión, comenzaron a disolverse. Pero justo en ese instante, la oscuridad resistió, una manifestación tangible de dolor, sacudiendo la tierra que pisábamos. No se irán tan fácilmente. Aún me necesitan, aún son mis prisioneros, retumbó, y la voz se transformó en ecos que resonaban en el abismo de mis más profundos temores. ¿Qué te retiene, Lidia?, preguntó la mujer, con una mirada que podía perforar la densa oscuridad. ¿Es el miedo a perder la carga que has llevado, o a encontrar tu propia luz? Sentí que la luz empezaba a desvanecerse en las sombras. Esa lucha interna surgió, la elección entre seguir adelante o quedarme atrapada en esos recuerdos. La lucha no se basaba únicamente en lo físico, sino en lo emocional. Cuando creí que todo estaba perdido, la imagen de la ciudad luminosa que había vislumbrado antes fluyó en mi mente, un lugar donde podía ser auténtica, donde el amor podría curarlo todo, donde mis amigos eran los faros que siempre habían sido. Y en ese momento, la decisión se hizo clara. Voy a dejar que el amor me guíe, murmuré, y no más el miedo. Pero en ese preciso instante, una revelación me atravesó como un rayo. La noche anterior, cuando la sombra se acercó, había algo más que había visto, una figura oscura entre las sombras era alguien conocido. Pero antes de que pudiera procesar su presencia, el abismo comenzó a abrirse bajo mis pies. Lidia, ven, gritó Alex, extendiendo su mano hacia mí. Era ahora o nunca. Pero la respuesta podría ser la clave para algo más grande, y la sombra se acercó, su voz un eco, siempre estaré aquí. ¿Estás lista para enfrentarme de verdad? El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo ecos de mi pasado y susurros de la oscuridad que había aprendido a afrontar. Podía sentir la presión del abismo resonando debajo de mí, la sombra batallando por arrastrarme de regreso a un lugar donde el miedo reinaba. No puedo dejar que esto me defina, murmuré, intentando liberar cada palabra del peso de la incertidumbre. Ella ya no era el monstruo que temía, era la lección que necesitaba aprender. Miré profundamente a los ojos de la sombra, sintiendo como cada inseguridad, cada dolor, se aglutinaba en su mirada. La voz de la mujer resonó en mi mente, el miedo no puede vencer al amor y la verdad. La claridad se apoderó de mí, y cada latido de mi corazón se convirtió en un poderoso recordatorio de que, a pesar de todo, no estaba sola. Te enfrentas a mí, le dije con firmeza. Pero me has subestimado. He vivido momentos que me han roto y me han formado, ahora voy a utilizar esa fuerza. Al dejar que las palabras fluyeran, una luz brillante comenzó a irradiar desde donde tenía el corazón. Era como si cada cicatriz de mi pasado brillara al unísono, creando un resplandor que advertía al abismo. Laura y Alex se unieron a mí, sus manos entrelazadas con las mías, formando un frente inquebrantable. La conexión era palpable, el amor y la amistad brillaban intensamente, y aunque el miedo trataba de contagiarnos, encontramos el valor en nuestra vulnerabilidad. La sombra se resquebrajó por momentos, evidenciando un destello de duda que comenzaba a surgir. Eres nuestra verdad olvidada, susurró Laura, su voz llena de decisión. Y hoy vamos a reclamar la luz que llevas dentro. Las palabras resurgían con fuerza, como un eco resonante entre la penumbra. Esto no es solo una batalla por nuestras almas, seguí, sintiendo el poder de la verdad desplegándose. Es la promesa de que no somos simplemente lo que hemos sufrido. Elegimos el amor por encima del miedo, la esperanza por encima de la desesperación. La sombra tembló, como si nuestras palabras fueran corrientes que la atravesaban.
Las ilusiones oscuras que había albergado comenzaban a desvanecerse al calor de nuestra luz. La intensidad de nuestra unión creó un espacio donde la verdad se manifestaba, y cada paso decidido que daba hacia adelante fortalecía nuestra conexión, arrojando aún más luz sobre el sendero que se vislumbraba claro ante nosotros. Vamos a enfrentar esta verdad juntos, grité. Estamos listos para enfrentarte. Siempre estamos listos. Y, en ese instante, la sombra se tornó un susurro distante, el eco de un pasado que había querido mantenerme cautiva. La luz estalló en un torrente de claridad, llenando el espacio con colores vibrantes y una calidez desbordante. Mis amigos y yo nos encontrábamos en el centro de esa energía, nuestro amor, una chispa que había transformado mis cicatrices en constelaciones, en caminos hacia la libertad. En ese clímax vibrante, la figura que había visto en la sombra se volvió evidente. Su rostro era familiar, pero al mismo tiempo distante. Eran miradas del pasado, de miedos y amores, todo desvaneciéndose en la resplandeciente luz de la verdad. Estamos aquí juntos, y eso es suficiente, dije, sintiendo como cada palabra se afirmaba en mi ser. Ella sonrió, y en ese instante comprendí que no era simplemente un reflejo de mis temores, sino una forma de unidad, una manifestación de las vidas que compartimos. La sombra que había supuesto el fin de mi viaje ahora se convertía en el principio de un nuevo despertar, una oportunidad de renacimiento. Era un destino insólito, pero esta vez, no me sentiría perdida. Este viaje había transformado el miedo en amor. Cada paso que diera a partir de ahora llevaría consigo la esencia de esta valiente lucha. Y así, con la luz brillante a nuestro alrededor, avancé, lista para abrazar un futuro que nunca había imaginado. Siempre habrá oscuridad, murmuré, pero ahora sé que, juntos, siempre seremos más que nuestra sombra. En el horizonte, hacia donde el sol se alzaba, había un nuevo camino que esperaba por nosotros. Tal vez la invitación que recibí no había sido solo un camino de secretos que descubrir, sino el primer paso hacia la vida que tanto anhelaba, y en ese instante, cuando la luz de la verdad nos envolvió y nos impulsó hacia el futuro, comprendí que la verdadera invitación era el valor de ser quien realmente somos. La vida, después de todo, era una lámpara en la oscuridad. Juntos, la sostendremos.